Bienvenidos al ejercicio número 5. En este ejercicio vamos a aprender las funciones más básicas más usadas en Excel. A la vez haremos un repaso de todo lo visto desde la primera semana que trabajamos Excel, donde usted le permitirá afianzar la temática de fórmulas, referencias, gráficos, aplicar atributos, manejar los bordes y las celdas. En esta ocasión vamos a aprender a manejar las funciones promedio, moda, mediana, máximo, mínimo, la función contar, contará, contar punto blanco y la función sí. Es un repaso de las funciones más básicas, las más usadas en Excel. Estas funciones que les voy a explicar a continuación, pues son las con las cuales usted se va a encontrar las va a estar empleando continuamente en sus respectivos ejercicios, sobre todo los de tipo estadístico. Para aquellos que tienen que hacer trabajos de investigación, tabular datos y hacer análisis, pues estas funciones le van a ser muy útiles. Muy bien, vamos a empezar con nuestro ejercicio. En esta hoja de cálculo, usted previamente, antes de empezar el ejercicio, debe diligenciar los nombres de los estudiantes. Creo que tenemos alrededor de 20 estudiantes escritos aquí. Esos los datos los debe diligenciar usted. De acuerdo a los estudiantes que usted escribe allí, usted me va a escribir aquí en la casilla de género una M si es masculino, una M si es mujer o una H si es hombre. Entonces son casillas que yo ya las tengo aquí en este ejercicio previamente diligenciadas, pero que usted debe llenarlas. En las casillas A, F y S, ¿a qué se refiere esto? Esto es una tabla de datos de un registro de calificaciones de un colegio. Entonces la A se refiere a ausencia, la F a fuga y la S a suspensión. En ese caso, usted de manera aleatoria, según su criterio, le va a marcar a los estudiantes una X si hubo ausencia de clase, una F si hubo una fuga. Ya queda a su criterio marcarle la respectiva X. ¿Listo? Son los datos que yo le voy a pedir que usted me diligencie previamente. Así que puede dar en este momento un pause al video tutorial y proceder y registrar los datos para comenzar a hacer el ejercicio. Muy bien. Una vez diligenciado estos ejercicios, estos datos, en estas tres primeras columnas, la B, la C, D, E y F, entonces vamos a proceder a organizar nuestra tabla de datos. En la casilla A5, en la casilla del número, se nos pide hacer un consecutivo numérico de los estudiantes. Entonces vamos a escribir en este caso el número 1. Con el número 1 usted puede escribir otro número, otro código que es según su gusto. Y presionando la tecla control y el controlador de relleno, entonces podemos hacer nuestro consecutivo numérico. Tenemos en este caso 20 estudiantes. Ya hemos trabajado bastante la función de rellenar. ¿Listo? Si usted observa que en su casilla de los datos alfabéticos, donde escribió los nombres de los estudiantes, ellos aparecen así escondidos, es el momento para que usted amplíe la columna B y permita que se visualicen bien los datos. Pero hágalo hacia el nombre más largo. En este caso, aquí tengo este nombre y lo ajustamos a ese ancho. Vamos entonces a trabajar, a hacer lo siguiente. Vamos a señalar los encabezados de la columna D a la F. Encabezados. No vaya a señalar celdas, señale encabezados. Y vamos a reducir el ancho de esta tabla. Vamos a organizar nuestra tabla donde solamente nos dé espacio para escribir un carácter. La ventaja de señalar los encabezados es que simultáneamente puedo reducir los anchos de las columnas a un mismo tamaño. ¿Listo? Tenemos la palabra asistencia, ¿sí? Esa palabra asistencia vamos a señalar el rango de celdas desde la D2 hasta la F3 y vamos a presionar aquí el botón de combinar y centrar. ¿Listo? ¿Para qué? Organizar un formato de datos. Excel se presta mucho para elaborar planillas, formatos de documentos comerciales como recibos de caja y todo lo demás. Y cualquier formato que usted quiera hacer lo puede organizar con la hoja de cálculo. Combinamos y centramos, vamos a nuestro botón de borde y le vamos a dar borde de contorno grueso para que nos quede allí. Vamos con la palabra género. Aquí en género vamos desde la C2 hasta la C4. ¿Listo? Y le vamos a hacer lo mismo. Vamos a combinar y centrar y le vamos a dar un borde de contorno grueso. Lo mismo vamos a hacer con la palabra estudiante. Vamos a hacer una combinación de celdas de la B2 hasta la B4. Señalamos ese rango de celdas, presionamos el botón combinar y centrar y nos vamos aquí al botón de borde grueso. Lo mismo hacemos con la casilla número. Señalamos desde la A2 hasta la A4, combinar y centrar y presionamos la opción de borde grueso.
De esta manera vamos organizando nuestra tabla de datos, le vamos dando un formato mucho más agradable y presentable. ¿Listo? A las columnas, aquí a las casillas desde la D4 hasta la F4, donde está la A, F y S, de ausencia, fuga y suspensión, las señalamos y vamos a presionar el botón que dice todos los bordes. Vamos organizando nuestra tabla de datos. Muy bien, aquí tenemos una serie de notas que el profesor las ha registrado de la siguiente manera. Tenemos unas notas que corresponden a actividades hechas en clase y otras notas que corresponden a actividades hechas en casa. Vamos a señalar nuestros encabezados de columna desde la G hasta la K y vamos a disminuir nuestras columnas de tal manera que queden del ancho de los números, pero que se puedan visualizar. Aquí me fui demasiado, que queden de este tamaño. ¿Listo? Ahora vamos a señalar la palabra actividad en clase que está escrita en la columna G2 y vamos a señalar el rango de celda de la G2 hasta la G hasta la K3. Y vamos a hacer combinar y centrar. Esa es la manera como centramos títulos respecto a varias columnas. Vamos a esta celda, a este rango de celdas, a ponerle borde grueso. Hacemos lo mismo con los números del 1 al 5 aquí en estas casillas y procedemos a ponerle todos los bordes. Vamos a estar interactuando con este botón, todos los bordes y el botón de combinar y centrar. En la casilla L vamos a escribir el promedio de actividades en clase, o sea, de estas notas que están aquí, ¿cuál es el promedio? Entonces vamos a señalar desde la columna L2 hasta la L4, vamos a darle combinar y centrar y presionamos el botón de borde grueso. Miren cómo va quedando nuestro formato de bien organizado. Podemos disminuir un poco esa columna si queremos, ya que el dato que vamos a obtener pues es poquito. Si usted observa que no se le disminuye, recuerde que presionamos el botón de ajustar texto para que el dato se nos distribuya como en dos renglones. Vamos ahora con la columna desde la M hasta la columna U hasta la U. ¿Listo? Que es donde están registradas las actividades que se envían para hacer a la casa. Igualmente señalamos los encabezados de la M a la U y vamos a proceder a disminuir el ancho de esas columnas. ¿Listo? Aparentemente se veía una tabla muy grande, pero a medida que la vamos acomodando, miremos, vamos observando el tamaño que ya va tomando. Y actividades en casa que va desde la M2, vamos a combinarla y centrarla hasta la U3. Señalamos todo este rango de datos, presionamos el botón de combinar y centrar y luego nos vamos aquí al botoncito de relleno y presionamos borde de cuadro grueso. Ahora vamos a señalar desde la M4 hasta la U4, donde están registrados los números de las notas que van desde la 7 hasta la 15. Y teniendo ese rango de datos, vamos a darle todos los bordes para que nos dé este bordecito que necesitamos aquí. Muy bien, vamos ya terminando nuestras casillas. Ahora vamos a señalar desde la columna, desde la V hasta la columna AA, ¿sí? Las columnas en Excel terminan hasta la numeración hasta la Z y luego comienza la combinación entre el mismo abecedario A, A, B y así sucesivamente. Reducimos el tamaño de estas columnas, más o menos aquí, necesitamos de ese tamaño. No se asusta si le quedan los títulos así amontonados. Recuerde que podemos señalar estas columnas. Vamos aquí al botón de ajustar texto para que los títulos se nos distribuyan en dos renglones. Se los puede centrar. También podemos bajarle el tamaño aquí a 10 o a 9 para que nos quede de una manera agradable. Y si nos reducimos mucho, pues ampliamos un poquitico para que las cosas nos queden bien organizadas. ¿Listo? También podemos utilizar división de sílabas cuando lo requiramos. ¿Listo? Entonces tenemos aquí estas columnas de la B hasta la A, la hemos reducido y vamos a proceder ahorita con la palabra notas definitorias. Las vamos a señalar desde la B2 hasta la A2. Vamos a señalar este rango de celdas, presionamos el botón de combinar y centrar y damos el botón de borde grueso. Apenas hasta ahora lo que estamos haciendo es organizar nuestra tabla combinando celdas y dándole un formato agradable. Ahora, cada una de estas celdas que tenemos en estas columnas hay que combinarlas entonces para que nos quede bien organizados nuestros títulos. Vamos a combinar desde la V3 hasta la V4. Señalamos este rango de celdas, combinar y centrar y borde grueso. Así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Desde la W3 hasta la W4 señalamos el rango de celdas, combinar y centrar, borde grueso
y vamos haciendo lo mismo con cada una de estas celdas. Vaya haciéndolo poco a poco, vaya observando cómo lo estoy trabajando. Combinar y centrar y borde grueso. Estamos organizando nuestro formato. Listo, vamos a ampliar estas dos columnas para que no se vean así las palabras separadas, sino que nos quede bonito. Muy bien, tenemos ya nuestra tabla de datos. Por último, entonces, vamos con el título principal que está ubicado en la A1, que es el registro de calificaciones, y vamos a señalar desde la A hasta cuando finalice nuestra tabla para que el título quede centrado respecto a todas las columnas de nuestra tabla de datos. Señalamos toda esta fila, desde la A1 hasta la AA1, y presionamos combinar y centrar. Y le podemos dar un botón de borde grueso a nuestro título principal, y si gusta podemos aumentarle un poquito el tamaño de registro de calificaciones. Muy bien, como ya tenemos nuestra tabla organizada, ahora vamos a los datos de la parte interior y vamos a aplicarle borde a todos estos datos para que los podamos ubicar, quede bien bonita nuestra tabla de datos. Entonces señalamos todo este rango, vamos al botón de contorno de borde y le vamos a dar todos los bordes. ¿Listo? Así debe ir quedando nuestra tabla de datos. Y vamos aquí a esta zona donde dice promedio, moda mediana, y también vamos a señalar estas columnas y le vamos a dar todos los bordes. ¿Listo? Señala este rango de datos y nos vamos a todos los bordes. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla de datos organizada, ya tiene una mejor presentación para poder localizar los datos. No se preocupe por algunas casillas que tengo vacías aquí, déjelas así, las necesitamos de esa manera para explicarles algunas temáticas de las funciones. Proceda a guardar su tabla de datos, vaya guardándola para que no vaya a perder los cambios y los atributos que usted ha hecho en la tabla en estos momentos. Muy bien, vamos entonces a emplear así, a empezar a trabajar con la temática de las funciones. Y vamos a emplear con la primera función, empezar con la primera función que es la función promedio, ¿sí? Es una de las más usadas también en Excel junto con la función suma. ¿Qué es un promedio? Pues matemáticamente, muchos lo hemos hecho. El promedio es la sumatoria de las notas dividido la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos estas actividades en clase y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 notas aquí trabajadas. ¿Listo? Entonces, si el profesor o el estudiante desea saber cuál es su promedio de notas, de esta manera lo vamos a hacer usando la función promedio. Aquí ustedes también se van a dar cuenta cómo es que le califican a ustedes los profesores y cómo se calculan sus notas de clase. Entonces, recuerden que para emplear una función, lo primero que tenemos que hacer, voy a ampliar aquí un momento la selección, es escribir la función. Una función es una fórmula ya predefinida en Excel, entonces vamos a emplear esta función. Igual, y vamos a llamar la función promedio. Observe que a medida que la escribo ya Excel me la ofrece en este momento, le doy doble clic a la función para que ella se escriba, me abre ya el paréntesis y a mí lo que resta es señalar el rango de datos al cual le voy a calcular el promedio. Él va a ser el promedio desde la G5 hasta la K5. Cerramos paréntesis y ya tenemos nuestra fórmula hecha y le presionamos Enter. Listo, y mire que él nos va a dar el promedio. Como ya tenemos nuestra fórmula, bajamos y señalamos todos los datos y calculamos el resto de datos en nuestra tabla de datos que necesitamos hallar. Ahora muy bien, ¿qué importancia tiene esta función promedio? Se las voy a explicar. Vamos a señalar un momentico este promedio de actividades en clase y para resaltarlo de las demás notas, vamos a la pestaña inicio, vamos a darle un atributo un poquito como de gris, un sombreado gris y vamos a aplicarle negrilla, aunque ya la tiene, para hacer sobresalir estos datos. De pronto voy a aplicarle un tipo de letra un poquito más fuerte y le voy a aumentar un poco el tamaño para sobresalir esta calificación que tenemos aquí. Este promedio de actividades en clase corresponde a este rango de datos que tenemos aquí, la sumatoria. Cuando yo estoy empleando la función promedio, estoy haciendo las siguientes operaciones. Primero, tiene que sumar los datos, se suman, y sumados los datos, a la vez los tiene que contar y luego dividir. Quiere decir que la función promedio está realizando tres operaciones al mismo tiempo: sumar, contar y dividir. Por eso la importancia de emplear las funciones, porque nos optimizan el trabajo. Observe que solo llamo la función, como ya viene programada con esas tres operaciones, solamente tengo que llamar la función y señalar el rango de datos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre usar la función promedio y emplear una fórmula manual?
Voy a ampliarles el siguiente rango de datos para que ustedes puedan tener una comprensión mejor de la utilidad de esta función. Por ejemplo, aquí podríamos haber dicho que podíamos haber empleado una fórmula. Yo podía haber escrito igual, abrir paréntesis y sumar todo este rango de datos más esta, más esta, más esta y más esta, cerrarla y haber dividido entre la cantidad de notas que teníamos, que en este caso son 5. En este caso, la fórmula que acabo de escribir aquí en esta L6, en esta referencia de L6, también es correcta. Pero ¿cuál es la diferencia entre usar el promedio que está escrito aquí de G5 hasta K5 a emplear la siguiente fórmula? Se los voy a explicar para que ustedes observen la utilidad de ella. Aquí tenemos 5 notas, pero si el profesor llegara a incluir otra columna, insertar, por ejemplo, otra columna y llegara a colocar otro rango de notas aquí, por ejemplo, voy a escribir un 4, voy a escribir aquí un 6, usted observe que al escribir el 4 automáticamente se actualizó la nota. Voy a borrarlo si de pronto no pude observarlo. Voy a escribir aquí un dato cualquiera 4,6, presionamos Enter y se actualizó la nota. Observemos aquí en la casilla donde utilicé una fórmula manual. Voy a escribir un 5. Observe qué pasa. Cuando yo uso la función promedio, como he dicho que va a usar el rango de datos que va desde la G hasta la L, cualquier dato adicional que coloque en ella, la fórmula lo va a tomar y lo va a actualizar y va a dividir en 5. Aquí en este caso ya no divide en 5, sino en 6, porque se nos subieron las notas a 6. Pero cuando utilizo una fórmula manual, en este caso, como tenemos aquí, como dividí en 5 y le indiqué que era 5, entonces la nueva nota y las nuevas columnas que he insertado no las está teniendo en cuenta. Eso implicaría que tendría que venir a corregir la nota y actualizar los datos. Entonces aquí la función promedio nos es muy útil porque nos asume las nuevas notas que estemos colocando en las nuevas casillas. Ahora miren lo siguiente. Además de tener en cuenta las notas, observen lo siguiente. Si yo cogiera una de las notas que está aquí, por ejemplo, 3,0, la borrara, él va a actualizar esas notas también, las tendría en cuenta y actualizaría los datos de manera inmediata. Pero con la ventaja también en lo siguiente, que aquí él está calculando el promedio y puede que tenga unas casillas vacías, ¿sí? Y para él en el promedio él no va a estar dividiendo en 6 notas, sino que realmente está dividiendo el promedio en 1, 2, 3, 4 notas. Es una de las ventajas de la función promedio, que para él las casillas vacías, aunque esté sumando las notas, no las tiene en cuenta. Puede ser que un profesor a un estudiante le calculó algunas notas, a otros no, pero entonces él divide sobre las notas que estén digitadas. En este caso la fórmula manual no, porque yo le he establecido que es 5. Si yo borrara casillas o aumentara, él no va a tener en cuenta eso. Entonces la función promedio me respeta celdas vacías. Una cosa es yo tener escrito, por ejemplo, aquí un 0. Mire que si escribo el 0, este promedio se va a afectar, ¿sí? A tener la casilla vacía. Entonces, esto es la utilidad de la función promedio. Me tiene en cuenta celdas vacías, me divide sobre la cantidad de notas. Puede ser que en unas celdas yo tenga 5, en otra tenga 6 notas, 7. Él va a hacer el conteo y lo va a analizar para cada uno de los casos que corresponde y empleando siempre la misma función. Aquí me tocaría de manera manual elaborar la fórmula. Si en unas casillas tengo 6 notas, me toca dividir por 6. Si en la otra casilla tengo 4 notas, por 4. Y eso sencillamente pues sería muy dispendioso. Entonces aquí tenemos la utilidad de la función promedio. Voy a borrar de nuevo esta casilla y nuestros datos se van a actualizar. Muy bien, como hice esta fórmula manual, pues voy a arrastrar hasta aquí la fórmula para actualizar. Tenemos nuestro promedio de clases. Vamos entonces ahora con el promedio de actividades para la casa. Es lo mismo. Vamos a escribir aquí en nuestra casilla B5 la fórmula del promedio. Llamamos el promedio. Voy a escribirlo aquí. Promedio. Ya nos sale la fórmula. Le damos doble clic y vamos a señalar el rango de datos. Observe que en ese rango de datos tengo una casilla vacía, pero en las demás no. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas, mientras que en las otras casillas tengo 9 notas, pero la fórmula sirve igual para ambos casos, para cada una de las situaciones en particular. Presionamos Enter, empleado la función igual, promedio y el rango de datos. Muy bien, Enter, y de esta manera señalamos hacia abajo con el controlador de rellenos y hallamos el resto de los valores. Muy bien. Vamos a esta casilla de nuevo para diferenciarla de las demás notas. Vamos a darle una tonalidad de gris y a resaltar los valores empleando el baldecito de relleno. Yo empleé la letra Araoni. Usted puede emplear otra y subirle el tamaño a la letra en este momento. Lo voy a subir.
a 14. ¿Listo? Aunque no debía haber subido el título, sino solamente los datos. Entonces hemos hallado los dos promedios y estamos empleando la función promedio para hallar los datos. En la parte inferior también se nos está pidiendo hallar el valor del promedio. Puede ser que un profesor o alguien necesite saber es el promedio en esta actividad en particular, que fue la número 1, cuál fue el promedio de los estudiantes en esa actividad, cómo les fue. Entonces vamos a usar la función promedio igual, promedio, aquí ya la tenemos, damos doble clic sobre esa función y en este caso vamos a señalar nuestro rango de datos hacia la parte, toda la columna G, sin incluir el número 1, sino solamente estos datos donde están registradas las notas. Cerramos y presionamos Enter. Aquí nos dio el promedio en esa actividad en particular. Entonces el profesor puede deducir e interpretar que de la actividad número 1 que él trabajó en clase, la mayoría de 20 estudiantes, el promedio de la nota fue de 4. Eso le puede ayudar al docente a interpretar que les fue a la mayoría de los estudiantes, pues les fue muy bien y tuvieron un buen resultado. Como la fórmula para estas columnas es la misma, pues basta con hacer la función solamente en esta celda y con el controlador de relleno vamos a arrastrar hacia las demás celdas. Vamos a hacerlo hasta la última porque vamos a estar hallando datos numéricos. No se preocupen si nos sale en este momento este error que nos indica que está intentando dividir por 0, es porque todavía no hemos puesto valores en estas celdas de acá. Pero cuando pongamos valores, esta celda con este promedio se va a actualizar. Muy bien, espero que les haya quedado claro el uso de la función promedio. Vamos a ver la otra función muy usada, que es la función moda. ¿Qué es la moda? Como el nombre lo dice, es lo que está de moda, el valor que más se repite. Tenemos un rango de datos y a usted le piden hallar cuál es el valor que más se repite. Pues aquí a simple vista podemos apreciarlo, pero cuando usted tiene 10.000, 5.500 registros o datos, pues le tocaría hacer un conteo manual y eso le tomaría muchísimo tiempo. Entonces para eso existe la función moda. Esta función lo que hace, comparar los datos, compara uno contra todos y lo va haciendo de una manera rápida. Entonces basta con llamar la función moda.1. Para la Excel, los que tienen la versión 2010 y 2013, ya no se llama moda sola, sino moda.1. Entonces recordemos que para usar una función, presiona el botón del igual, nos ubicamos en la celda G26, vamos a escribir moda y él ya le ofrece aquí la función el asistente, moda.1, dámosle doble clic y en toda función solamente es escribir el igual, el nombre de la función y señalar el rango de datos. Vamos a señalar el rango de la columna G, pero sin tomar en la casilla del promedio, sino solamente los datos de las notas. Señalamos hasta arriba el rango de datos y presionamos la tecla Enter. Listo, y tenemos nuestro dato. ¿Qué quiere decir aquí? Voy a ponerle aquí aumentar un decimal. Que el valor que más se repite en este rango de calificaciones, en este rango de actividad, es el valor número, es el 5. Es el valor que está de moda, el valor que más se repite. Como la función me sirve para todos los demás, ya la tengo hecha, cojo el controlador de relleno y arrastro hacia estas demás columnas y así automáticamente hallo los demás valores. ¿Listo? Muy bien, vamos ahora a hallar la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor intermedio o el valor de la mitad de un rango de datos. Que de 20 registros que tengo aquí, ¿cuál es el valor de la mitad? Vamos a emplear la función mediana. Igual, llamo la palabra mediana, la función mediana, y él ya me la está ofreciendo en esta parte. Le damos doble clic. Ya ahorita les explico la interpretación de estos datos. Doble clic a la función mediana y vamos a señalar nuevamente nuestras notas. Solamente lo estoy trabajando con el rango de datos de la columna G, desde la G1 hasta la G20, creo que es que termina G24. Cerramos paréntesis y Enter. Aunque si no lo cerramos, la computadora también nos lo escribe automáticamente. Entonces tenemos aquí la mediana, es el valor de la mitad. ¿Qué quiere decir esa mediana? Que de 20 estudiantes que tenemos aquí registrados, 10 estudiantes sacaron de 4,5 para arriba y los otros 10 de 4,5 para abajo. El hecho de utilizar las funciones que también facilite la interpretación de datos. Cuando tabulamos encuestas, cualquier estudio, investigación que hayamos hecho, las funciones estadísticas nos van a ayudar mucho para el análisis y la interpretación. Según este dato, de esta actividad que hizo el profesor, que es la actividad número 1, el promedio de la nota de los estudiantes está en 4.
Quiere decir que la mayoría les fue bien. Que la moda, o sea, que la nota que más se repite es el 5. Y que de 20 estudiantes, 10, que es la mediana, tienen de 4,5 para arriba y los otros 10 de 4,5 para abajo. Muy bien. Vamos con la otra función, que es la función máxima. Perdón, pero podemos rellenar también nuestra fórmula, nuestra función hacia el resto de las demás columnas. Usamos el controlador de relleno y de esta manera lo hacemos de una forma muy rápida. Aquí no nos está saliendo el dato, entonces ampliemos nuestras columnas un poquitico para que no nos salga el símbolo de numeral y podamos apreciar el resto de los datos numéricos. Max. La función max nos indica, es para hallar el valor máximo de un rango de datos. ¿Cuál es el valor mayor de ese rango de datos? Entonces vamos a decirle igual max. Ya nos ofrece aquí la función doble clic y señalamos nuestro rango de datos desde la G1 hasta la 24, G5 hasta la G24. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos dice que el valor máximo, el mayor valor de ese rango de datos es 5. Esto es muy útil cuando yo necesito averiguar, por ejemplo, cuál fue la mayor venta que tuve en un mes, cuál fue el mayor peso. Entonces son funciones que nos pueden optimizar el conteo o el análisis de los datos. Nuevamente utilizamos el controlador de relleno para hallar el resto de valores en las demás fórmulas. Recuerden que aquí me está saliendo vacío, me está marcando estos errores, es porque aún no hemos completado esta tabla de datos en esta área de acá, pero ya lo vamos a hacer en un momento. Y la otra función que tenemos aquí es la función min, o sea, me halla el valor mínimo de un rango de datos. ¿Cuál es el menor valor? Entonces, nuevamente nos ubicamos en la casilla, escribimos el símbolo de igual y vamos a llamar a la función min. De mínimo, damos doble clic y señalamos nuestro rango de datos. Tenemos aquí entonces nuestra función mínimo, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Y miren lo rápido que empleando Excel hemos hallado todos estos datos. Entonces las funciones nos van a agilizar mucho nuestros trabajos. Son fórmulas que ya están preestablecidas en Excel, que ya están grabadas y que realizan datos de comparación, suman, restan y dividen al mismo tiempo y nos evitan que tengamos que estar elaborando fórmulas. Entonces aquí tenemos nuestras funciones. Vamos a pasar entonces ahora a trabajar y a completar los datos de esta zona que tenemos aquí. Entonces hemos visto la función promedio, moda, mediana, máximo, mínimo, que hemos trabajado y son más que todo funciones de tipo estadístico. Tenemos aquí la nota parcial. ¿Cómo se halla la nota parcial? La nota parcial va a resultar la sumatoria de esos dos promedios dividido, al calcular el promedio, digamos, de esos dos promedios. Así es como se les calculan las notas a ustedes también en las diversas asignaturas. Aquí vamos a hacer una fórmula manual, una fórmula con referencia relativa. Igual, abro paréntesis, resulta de coger este promedio, el promedio de actividades en clase, lo vamos a sumar con el promedio de actividades en casa. Vamos a cerrar el paréntesis y lo vamos a dividir en 2. ¿Por qué lo dividimos en 2? Porque estamos sumando dos promedios. Dividimos en 2, es una fórmula relativa, de referencia relativa la que estamos empleando. Presionamos Enter y así hallamos la nota parcial en este momento de este estudiante, por ejemplo, es 3,9. Señalamos hacia abajo y arrastramos nuestra fórmula de referencia relativa. Y observen que automáticamente se hallaron estos valores. Pero aquí, por ejemplo, en la moda de esta celda nos dice que nos marca este error que dice el numeral NA. No se asusten, esto lo que quiere decir es que en este rango de valores no hay moda, o sea, no hay valores que se repitan. Entonces me dice que no hay moda. ¿Listo? Vamos a corregir a ver si de pronto hay algún error, pero no, me dice que no hay moda. ¿Listo? No hay valor que se repita. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer el examen final. En el caso de la nota del examen final, les voy a pedir que introduzcan ustedes manualmente, según su criterio, notas que oscilen entre el rango de 1 a 5 a cada uno de estos estudiantes. Para agilizar el trabajo voy a copiar un grupo de notas que están aquí y lo voy a trasladar a la columna de los exámenes finales. Ustedes también lo pueden hacer. He copiado esos valores, me ubico aquí en la celda y presiono Enter. Es otra manera rápida de copiar. Aquí en la columna del examen final no hay que elaborar ninguna fórmula, sino lo que hay que hacer es digitar valores en un rango de 1 a 5. Calculemos ahora nuestra nota final. Voy a ampliar aquí el rango de datos para calcular esta casilla. ¿Listo? La nota final
según los porcentajes establecidos, se calcula de la siguiente manera. Se debe tomar el promedio de actividades y multiplicarlo por el 70%, tomar la nota parcial, perdón, donde tenemos ya los promedios totalizados, y coger el 30% del examen. Eso depende de los porcentajes que queramos dar. Entonces, miren de la siguiente manera para que ustedes también lo tengan en cuenta, cómo le calculan los profesores a ustedes sus notas. Vamos igual, voy a abrir paréntesis, voy a señalar la nota parcial y la voy a multiplicar, la vamos a multiplicar por el 70%. Cerramos paréntesis y le vamos a sumar, abro paréntesis de nuevo, el examen final por el 30%. Cerramos paréntesis y tenemos nuestra fórmula que nos va a permitir calcular la nota final. Aquí lo que estamos empleando es una referencia relativa. Entonces, recuerden, tenemos la nota parcial por el 70 más la nota final por el 30, el examen final. Aquí estamos empleando dos operaciones como es 3. Básicamente estamos multiplicando, calculando porcentajes, sumando y a la final todo lo compilamos en una sola fórmula. Entonces, miren la utilidad de emplear las fórmulas y las funciones al mismo tiempo. Presionamos Enter y arrastramos nuestra fórmula hasta el final de nuestra tabla de datos. ¿Listo? Y los demás valores que teníamos aquí pendientes se nos están calculando en este momento. ¿Listo? Entonces, aquí en estas casillas de aquí hemos empleado, son más que todo referencias relativas. En el examen final se digitó, fue manualmente, y en la nota parcial se utilizaron, y en la nota final fueron referencias relativas, no hemos empleado funciones. Bien, ya hemos visto las funciones básicas como ha sido el promedio, la mediana, el máximo y mínimo. Vamos a emplear otra de las funciones más usadas en Excel, que es la función sí, que es una función condicional. En esta casilla que dice aprobado y recuperación, necesitamos informar que nos salga un texto que diga que sí aprobó el curso o no aprobó. Y en esta casilla de recuperación necesitamos que se informe que si la persona no aprobó el curso, si debe ir a recuperar o, por ejemplo, debe pagar un supletorio o no hacerlo. ¿Cómo lo empleamos esa función sí? Es la función condicional y es una de las más usadas en Excel también, y que es muy importante que ustedes aprendan a emplearla. Entonces, para decir que un estudiante aprobó o no aprobó un curso, pues según las calificaciones que van de 1 a 5, decimos que aquel estudiante que va de 3 en adelante aprobó el curso. Entonces, la casilla sobre la cual nos vamos a referenciar, o la columna que vamos a tomar como base, va a ser la columna de la nota final. En este caso voy a hacer resaltarla con color negro, este dato que está aquí. Vamos a la pestaña inicio y vamos a darle un color con el baldecito de relleno para resaltar nuestra nota final de las demás notas que tenemos aquí para poderla diferenciar. ¿Cómo calculamos lo del aprobado? Vamos a emplear la función sí. Voy aquí a ampliar un momentico ese rango de datos para poder ampliarlo. ¿Listo? Se me seleccionó un dato de más. Voy a sin coger las celdas que estén combinadas. Muy bien, tenemos aquí y pudimos ampliar nuestro rango de datos. Vamos a llamar entonces al asistente de funciones que tenemos en la barra de fórmula y vamos a usar la función sí. Presionamos aquí f de x, vamos a buscar nuestra función sí. Usted la puede escribir, función sí, aunque observe que aquí en la casilla de la selección de las funciones ya aparece nuestra función sí. Si no la encuentra aquí, presione el botón de ir y ella le va a aparecer. Como ya la tengo aquí a la mano, vamos a señalar sí, le vamos a dar aceptar. En esta función sí vamos a llenar los siguientes argumentos. Vamos a usar el asistente y todo lo que vamos escribiendo aquí se va reproduciendo aquí en esta barra de fórmula. Lo primero que nos está pidiendo es la prueba lógica, o sea, la condición. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? En este caso, vamos a decir, yo puedo disminuir aquí, que vamos a tomar el dato de la nota final. En este caso no señalo un rango, no estoy señalando todo el rango de la columna Y, sino solamente la primera celda de la columna Y, donde está la primera nota final de esta tabla de datos. Entonces aquí nos dice, si lo que hay en Y5, ubico el cursor aquí, si lo que hay aquí en Y5 es mayor, vamos a colocar el símbolo mayor, aunque también lo puedo hacer con menor, es mayor o igual ¿a quién? ¿Cuál es la condición para que una persona apruebe el curso? O sea que 3, que si es mayor o igual a 3, escribo el 3, 3,0, voy a escribir solamente el 3,
Entonces debo establecer aquí en esta casilla de los argumentos dos condiciones. Observe cómo se está escribiendo también la fórmula en la parte superior. Entonces, en caso que cumpla la condición, si Y5, lo que hay escrito en Y5, no me importa en ese momento si Y5 dice 4, dice 2, dice 3. Independiente de eso, debemos evaluar esta condición. Si lo que hay en Y5 es mayor o igual que 3, en caso que sea verdadero, ¿qué debe salir? Entonces vamos a escribirle aprobó el curso. ¿Listo? Escribimos cuando sea verdadero qué debe resultar aquí, qué resultado se debe reflejar. Puede ser numérico o puede ser en palabras. En este caso vamos a escribir aprobó el curso. De lo contrario, si Y5 no es mayor o igual que 3, ¿qué debe resultar? O sea, en el caso de que sea falso, ¿qué debemos escribir? Entonces vamos a escribir no aprobó el curso. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a usar la función sí, debemos llenar los siguientes argumentos, la prueba lógica y considerar las dos situaciones, cuando sea verdadero y cuando sea falso. Como ya tenemos nuestro resultado, sencillamente presionamos aceptar. Y él nos lo escribe. Si salió muy grande, pues puedo disminuir un poco el tamaño de la letra y bajar o ampliar también nuestra columna. Él aquí nos dice que esta persona, como sacó 4 en la nota final, observe que nos dice que aprobó el curso. No tengo que irlo a hacer una por una. Vamos con la función si nos permite evaluar situaciones y emitir un concepto, emitir un resultado. Usamos el controlador de relleno y arrastramos hasta esa parte que tenemos aquí. Vamos a borrar estas casillas que están aquí porque los datos que vamos a emplear allí son alfabéticos, entonces no necesitamos hallar numéricos. Observe, por ejemplo, aquí cómo evaluó la situación usando la función sí. La persona sacó 2,8, le dice no aprobó el curso, pero a los que sacaron por encima de 3, que sean iguales o a 3, les dijo que aprobó el curso. Observe cada una de las situaciones que se están presentando aquí. ¿Listo? Aquí creo que me está sacando no aprobó el curso porque a lo mejor esta casilla estás acercándose al 2,9 o 2,99, entonces se me está presentando esa situación por aproximación de decimales. Pero la función sí funciona y nos permite evaluar situaciones y emitir un resultado, emitir dar una palabra, decir si aprobó o no aprobó, si es verdadero, si es falso, o si necesitamos evaluar alguna situación en particular. Vamos con la parte de recuperación, lo haríamos lo mismo. Vamos a sacar en este caso, pero vamos a evaluar con base a la columna de aprobado. Si la persona en la columna de aprobado le dice aprobó el curso, no va a recuperación. Pero si dice que de lo contrario, le vamos a decir que tiene que ir a recuperación o pagar un supletorio. Volvemos a emplear la función sí. Vamos a llamar a nuestro asistente. Clic aquí en el asistente, llamamos la función sí y presionamos aceptar. Nuestra prueba lógica, ¿cuál va a ser? Si lo que hay escrito aquí en Z5, si lo que hay escrito en Z5 es que es igual, en este caso porque voy a emplear palabras, si lo que hay en Z5 es igual a qué palabra aprobó el curso, yo puedo escribir la palabra aquí entre comillas aprobó el curso. Cuando voy a emplear datos alfabéticos, debo escribirlos entre comillas. O también puedo señalar cualquier lugar de la celda o las columnas donde esté escrita esa palabra. Si lo que hay en Z5 es igual a aprobó el curso, por ejemplo, lo que hay escrito en Z7, ¿qué debemos decir aquí? Entonces, debemos de decir no recupera, no recupera. O sea, que no tiene que ir a recuperar, no recupera. Volvamos a repasar lo que está diciendo la prueba lógica que indica. Si lo que hay en Z5 es igual a aprobó el curso, lo que pasa es que no escribí la palabra aprobó el curso, sino que escribí la coordenada aquí donde está escrita esa palabra, no recupera. De lo contrario, o sea, si no dice aprobó el curso, entonces de lo contrario, sí recupera. Y allí hemos empleado nuestra función sí. Presionamos aceptar y ella nos emite un resultado. Dice aprobó el curso, por lo tanto entonces no va a recuperación. Entonces la función sí es muy utilizada para el análisis y nos permite evaluar casos. Por ejemplo, en la parte financiera permite evaluar, por ejemplo, si una persona se atrasó en las cuotas, decir si es moroso, si está al día, si no debe, y así sucesivamente la podemos emplear en muchas situaciones y nos va a ser muy útil en el análisis de datos. Entonces, hemos empleado aquí en nuestro ejercicio la función sí. ¿Listo? Espero que les haya quedado claro la manera como la vamos a emplear.
Vamos con nuestras últimas funciones, que es la función contar. Esa función contar se presenta con varias versiones. Vayan guardando su tabla de datos a medida que vamos avanzando, porque este ejercicio pues tiene varias actividades que estamos desarrollando en él y no sería bueno irlas a perder. En la parte inferior, ya habiendo hallado toda nuestra información, habiendo completado toda la tabla de datos, ahora sí nos está pidiendo una serie de informaciones que nos pide calcular. ¿Listo? Y entonces vamos a necesitar emplear la función contar. Esta función contar trae varias modalidades. Está la función contar, contar punto blanco, la función contará y la función contar punto sí. Voy a explicarles cuándo emplear cada una de ellas. Entonces vamos con la pregunta A, donde nos dice, perdón, ¿cuántas notas se registraron? Es decir, me está preguntando que en todas estas actividades, en todas estas notas, todas las actividades en clase y todas las actividades en casa, en total, ¿cuántas notas están registradas en esta tabla de datos? Incluyendo hasta el promedio de actividades. ¿Cómo lo hacemos? Empleamos una función rápida que se llama la función contar. Como su nombre lo dice, ella me cuenta datos, no me los va a sumar. La función sumar suma, totaliza, pero la función contar lo que hace es contar la cantidad de registros que tengo incluidos allí y ella me cuenta celdas que estén llenas. La función contar funciona con datos, solamente con datos numéricos. ¿Cómo la empleamos? Muy sencillo. Nos ubicamos en la celda donde necesitamos hallar nuestro resultado, presionamos el igual y vamos a llamar a la función contar. Igual contar. Observe que aquí ya le salen todas las modalidades de la función contar. Vamos a usar la primera. Doble clic y vamos a señalar el rango de notas que necesitamos contar. Vamos a contar las notas que están registradas en esta tabla de datos desde la G5 hasta la nota del examen final. ¿Cuántas notas están registradas en este rango de datos? ¿Listo? Observe, lo señalamos y él nos va a decir el conteo de las notas. Eso es todo. Escribir el nombre de la función, señalar el rango de datos, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Dice que en ese tablero, en ese rango, se han registrado 375 notas. Miren la manera rápida como podemos contabilizar o hacer un conteo de datos. Ahí empleamos nuestra función contar. ¿Listo? Muy bien, vamos a emplear otra función. No voy a hacerlo aquí en orden seguido, sino que a medida que voy a llenar esta siguiente casilla. Por ejemplo, aquí me está preguntando cuántos estudiantes son hombres, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes son mujeres? Y aquí tenemos cuántos estudiantes sacaron más de 3,5. Entonces aquí vamos a emplear las funciones que se llama contar.sí. Claro que antes de empezar con la función contar.sí vamos a realizar esta primera que dice cuántos estudiantes no realizaron la actividad número 9 enviada a la casa. Entonces hay una función que nos permite contabilizar datos que no han sido llenados, que es la función contar.blanco. La actividad enviada número 9 es esta, enviada para la casa. Ustedes pueden observar que aquí hay unas casillas vacías. Aquí nos está pidiendo es que nos indique cuántos estudiantes no realizaron dicha actividad. Por ejemplo, ahorita que pasaron las votaciones, podemos averiguar cuántos votaron en blanco y cuántas personas marcaron por un determinado candidato. Entonces vamos a usar aquí, vamos al punto C, dice no realizaron la actividad número 9 enviada para la casa. Vamos a usar la función contar punto blanco. Igual, contar, llamamos a la función contar punto blanco. Esta función me cuenta casillas vacías, no casillas que estén llenas. Llamo la función, me voy aquí a la casilla número 9, que es la O. Desde la O5 señalamos todo este rango de datos hasta aquí a los datos. No vamos a tomar aquí lo del promedio, moda y mediano, sino solamente las notas que estén registradas de nuestro último estudiante y presionamos Enter. Él nos dice que 4 estudiantes o 4 personas no realizaron la actividad. Miren la función de esta que se llama contar punto blanco, la función contar punto blanco. Muy bien. Ahora me está preguntando cuántos nombres de estudiantes hay registrados. Me está preguntando es por esta casilla. Aquí en esta casilla de los estudiantes donde están los datos registrados tenemos datos alfabéticos. Puede ser que en una tabla de datos que usted esté manejando no tenga registrados datos numéricos, sino datos alfabéticos y le está pidiendo que cuente cuántos están registrados. ¿Cómo vamos a contar estos datos alfabéticos? Lo hacemos de la siguiente manera.
vaya y se ubica en la casilla donde nos dice cuántos nombres de estudiantes hay registrados, que viene siendo la L35. Presionamos el símbolo de igual y vamos a llamar a la función contará. Esta función contará nos permite contar datos alfabéticos o alfanuméricos, tanto numéricos como de texto. Señalamos aquí nuestra función contará y vamos a señalar todos los datos que se encuentran registrados en la columna B, B24, desde la B5 hasta la B24. Cerramos con paréntesis y presionamos Enter. Observe que él automáticamente nos dice el conteo de los datos. Hay 20 datos registrados y coinciden correctamente con los códigos que tenemos ingresados en la casilla de número. Entonces, ya saben, la función contará hace un conteo de datos tanto alfabéticos como numéricos, según sea el caso, las podemos emplear. De aquí en adelante, ahora sí vamos con nuestra función, que es la función contar.si, que nos permite evaluar de acuerdo a una condición. Nos está preguntando cuántos estudiantes no hará recuperación, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos estudiantes, por ejemplo, tienen marcado aquí en ausencia de clase en la A en una X. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Estas funciones son muy útiles, sobre todo cuando hemos tabulado encuestas, trabajos de investigación, las podemos emplear y nos van a optimizar nuestro trabajo. Vamos aquí con la primera, la segunda, número B. Nos está preguntando cuántos estudiantes sacaron más de 3,5 en el examen final. Hay una condición que sea que más de 3,5, o sea que sea mayor que 3,5. ¿En qué columna? La del examen final. O sea, tenemos que comparar los datos que están en la columna X. Se realiza de la siguiente manera. Nos ubicamos en esta casilla y en esta ocasión voy a llamar el asistente. Presiono aquí la función f de x y vamos a llamar la función contar.si. Contar, vaya escribiéndola, contar.si en la casilla de búsqueda y presionamos ir. Él nos la va a localizar aquí, contar.si, una función condicional. Presionamos aceptar y aquí están los argumentos. Son dos argumentos que debemos de llenar para que la función realice el cálculo que se nos está pidiendo. Igualmente aquí en la barra de fórmulas la está elaborando. Aquí en la casilla de rango debemos señalar el rango de datos sobre el cual vamos a evaluar esos resultados. Presiona este botoncito para recoger la ventana y vamos en esta ocasión a señalar la columna del examen final. Es donde se nos pide evaluar los datos. Este es el rango de datos donde se encuentra la condición. Muy bien. Entonces, los criterios, el argumento de la función, observe cómo es contar.si desde la X5 hasta la X24. ¿Cuál es el criterio? Que sea mayor, no que sea igual, sino que sea mayor. Entonces escribimos el símbolo de mayor a 3,5. ¿Listo? No sé si es 3,5 o 3,5, dependiendo del Excel que tengamos. Los decimales los podemos manejar con comas o con puntos. Entonces, mayor a 3,5. Muy bien, tenemos nuestra función aquí y le damos a aceptar. Observe que él la va escribiendo y nos va dando el resultado. Entonces ya nos hizo el análisis completo y nos dice que de 20 estudiantes, 13 estudiantes sacaron más o una nota final mayor a 3,5. Esa es la función contar.si, nos hace un conteo de datos de acuerdo a una condición. Cuando usted ya la sabe escribir, pues no necesita usar el asistente. Conozca la forma de escritura. Primero la función, luego el rango de datos, y luego entre punto y coma y entre comillas escribimos la condición. Vamos ahora a preguntarnos, nos está preguntando cuántos estudiantes no aprobaron el curso. En no aprobaron el curso tenemos aquí esta condición que está en la Z, columna Z. Voy a hacerles hasta aquí y ya ustedes solitos van a terminar usando la función contar.si. Vamos de nuevo con la última explicación y ya ustedes me lo hacen solitos para ver si ha aprendido. Llamemos de nuevo el asistente, f de x. Llamo la función contar.si, como ya la había utilizado, ya aparece aquí seleccionada en esta casilla. La señalamos y le presionamos aceptar. Señalamos el rango. ¿Cuál es el rango de datos? Pues la columna donde necesito evaluar. En este caso es donde dice aprobó o no aprobó el curso. Voy aquí a la parte superior y señalo esta columna de datos que tengo aquí. ¿Cuántos de nuestros estudiantes no aprobaron el curso? Muy bien, el criterio es que sea igual, ¿sí? A no aprobó el curso.
Entonces, en el rango de la Z5 hasta la Z24, ¿cuántos no aprobaron el curso? En ese caso yo tengo la opción, puedo escribir la palabra, no aprobó el curso, o sencillamente vengo aquí a la columna, es mejor hacerlo, y señalo una casilla donde esté escrita esa palabra, por ejemplo, no aprobó el curso. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el rango y la condición, el criterio. Miren también en la parte superior, en el área de fórmula, cómo se escribe. Pulsamos aceptar y nos debe evaluar y nos da nuestro resultado. Aquí nos dice cuántos no aprobaron el curso, me está registrando 0, pero me está marcando un error. Vamos un momento en la fórmula y repitámosla de nuevo. Volvemos aquí a la función f de x, llamamos a la función contar.si y le damos aceptar. Señalamos nuestro rango de datos, en este caso de nuevo es la función de aprobó en la columna de la Z. ¿Listo? Señalamos todo el rango de la columna de la Z, activamos aquí el botón de desplegar la ventana y en la casilla del criterio vamos a señalar el no aprobó el curso, cualquiera de los donde diga no aprobó el curso. El error mío estuvo en que marqué el símbolo del igual aquí al comienzo, no se debe escribir el igual porque estamos señalando aquí un dato alfabético y no había necesidad. Eso es todo, le presionamos aceptar y nos está informando que de 20 estudiantes, 3 no aprobaron el curso. Entonces hemos empleado la función contar.si tanto para hacerlo con datos alfabéticos como con datos numéricos. Vamos a hacerlo lo último, ya los demás, estas últimas ustedes me lo van a hacer solitos. Vamos a preguntar aquí, ¿cuántos estudiantes no van a recuperación? De nuevo, presionamos aquí nuestro asistente, llamamos a la función contar.si y le damos aceptar. ¿Listo? Vamos y señalamos nuestro rango de datos. En este caso nos está preguntando cuántos no van a ir a recuperación. Entonces vamos a la Z de la A, señalamos el rango de los datos, volvemos y desplegamos aquí en este botoncito para que se nos active la ventana y en el criterio vamos a buscar la palabra que diga no recupera. ¿Cuántos estudiantes no recuperan? Y observen que ya aquí me está dando el resultado. Eso es todo y le presionamos aceptar. Muy bien, hemos empleado aquí nuestras funciones más usadas en Excel, las funciones estadísticas como ha sido el promedio, la moda mediana, máximo y mínimo. Y en todo este registro que tenemos aquí hemos empleado las funciones de contar. Y por el lado de acá en estas columnas empleamos la función sí y la función promedio. Muy bien, espero que todo les haya quedado muy bien explicado, que lo hayan podido entender sobre las funciones más usadas en Excel. Les resta a ustedes entonces terminar de hallarme estas funciones y hacerme las gráficas que se están sugiriendo en el cuadro que está por el lado de aquí, terminar las gráficas. Muy bien, eso es todo por este ejercicio de Excel. Graben su trabajo, estudien muy bien y repasen para el parcial. En el parcial, ¿qué es lo que sucede? Usted no se debe aprender fórmulas. Las fórmulas uno no las aprende de memoria, porque no siempre van a ser las mismas. Lo que usted debe saber es cuándo utilizarlas, saberlas plantear. De ahí la importancia que usted haga estas prácticas por sí misma y se ejercite y se prepare muy bien para el parcial. Muy bien, ha sido todo por esta guía de trabajo. Espero que les haya quedado todo muy claro. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues háganmela llegar a través del correo que con mucho gusto les estaré atendiendo. Graben sus trabajos y ya dispónganse a subirlo a la plataforma. Muchas gracias y nos vemos para el parcial.